Hola, muy buenas noches a todos. Primero que todo quiero agradecerle a ustedes, todos los asistentes, por acompañarme en esta charla, al comité organizador del Congreso, a CEMUSEVA, a la Clínica San Francisco por la invitación. Y es un placer para mí poderlos acompañar y espero que esta charla sea fructífera para todos nosotros. Mi nombre es Gustavo Adolfo Aragón Salazar, soy médico, egresado de la Universidad Central del Valle del Cauca, anestesiólogo de la Universidad del Cauca y llevo trabajando con Clínica San Francisco como anestesiólogo desde el 2012. Hago parte del servicio de cirugía de esta entidad y hoy quiero acompañarlos con una charla que la llamamos secuencia de intubación rápida en trauma, algo modificado muy específico para esta población. Primero, quiero aclarar de que no voy a hablar del manejo de la vía aérea del paciente traumatizado, eso es una charla completamente aparte. Hoy lo que quiero hablar es más o menos del manejo farmacológico de estos pacientes y de cómo tener a estos pacientes en un adecuado nivel de inconsciencia, un adecuado nivel de relajación, lo menos perjudicial para el paciente y que podamos asegurar la vía aérea en ellos, ya que esta es una de las principales causas de muerte en todo paciente, no solo politraumatizado, sino críticamente enfermo. Hace unos años, cuando yo era un médico general, trabajaba en un servicio de urgencias, era costumbre intubar a todos los pacientes que necesitaban asegurar la vía aérea con fentanil midazolam. Y ese era, digamos, el cóctel, entre comillas, que utilizábamos para asegurar la vía aérea de esos pacientes. Resulta que es un manejo inadecuado para hacerlo y es sorprendente ver cómo hoy en día aún muchos médicos en el servicio de urgencias siguen manejando este tipo de combinaciones para intubar un paciente, que como lo veremos es una forma inadecuada de hacerlo. Y no se preocupen que no es solo aquí en Colombia o no es solo aquí en Sudamérica. Este estudio, que salió hace poco menos de 2 años, estudiaron todas las unidades de emergencias y de cuidado intensivo alrededor de todo Estados Unidos. Tuvieron en cuenta más o menos unos 450 pacientes y fue un estudio observacional multicéntrico. Y la conclusión final fue de que la práctica de medicamentos que se utilizaban en estos pacientes era inadecuada, o inadecuada por dosis, o inadecuada porque ese medicamento no estaba indicado en ese tipo específico de pacientes. Entonces, es una gran oportunidad, como lo dicen los autores, de aprender, de revalorar y de echar una repasadita a la farmacología y a la farmacodinamia de los medicamentos que nos pueden ayudar a asegurarle la vida aérea a un paciente en el servicio de urgencias. ¿Por qué es tan importante esto? Porque es que hay muchas diferencias entre el paciente electivo que tenemos, el que llega programadito para cirugía, que nosotros tenemos todo el tiempo disponible, un paciente que lo podemos ventilar, un paciente que si no podemos intubarlo lo podemos despertar, y que fisiológicamente es muy diferente al paciente que nos va a llegar víctima de un trauma. Esos pacientes están en falla respiratoria o están a punto de entrar en falla respiratoria. Generalmente vienen con esta movilidad hemodinámica por un choque hipovolémico o por un choque mixto, combinación de hipovolémico con cardiogénico. Generalmente la farmacodinamia y la farmacocinética de estos pacientes está alterada, por ende el tiempo de acción de los medicamentos va a ser más errónea y van a tener mayores efectos secundarios a los fármacos que vamos a administrar. A todos los vamos a considerar que tienen estómago lleno, por ende tienen alto riesgo de presentar broncoaspiración y por eso es la indicación de la secuencia de intubación rápida en estos pacientes. Y un dato adicional, los pacientes que se les hace manejo de la vía aérea por fuera del quirófano tienen mayor riesgo de complicaciones, mayor mortalidad y hay un mayor número de casos de vía aérea difícil no identificada. ¿Y qué consideramos un paciente con estómago lleno? Porque el paciente con estómago lleno no es solo aquel que acabó de almorzar o que acabó de comer y que no ha cumplido las 8 horas de ayuno de sólidos, como lo dicen todas las guías. El paciente con estómago lleno es aquel paciente que tiene riesgo de aspirar contenido gástrico en el momento de la inducción anestésica cuando vamos a manipular la vía aérea. ¿Y quiénes son estos pacientes? Entre los pacientes obesos, con obesidades mórbidas, obesidades grado 2 para arriba, generalmente tienen riesgo de presentar broncoaspiración por el aumento de la presión intraabdominal, por la disminución del vaciado gástrico que tienen. Los pacientes con enfermedad acidopéptica severa, principalmente aquellos pacientes con reflujo gastroesofágico sintomático,
los pacientes que tienen una obstrucción intestinal, las pacientes embarazadas, generalmente aquellas pacientes que están en el tercer trimestre del embarazo, también tienen riesgo de broncoaspiración. Aquí va nuestro tema, pacientes con dolor agudo o pacientes víctimas de traumas, a todos los vamos a considerar pacientes con estómago lleno, toda cirugía de emergencia o manejo de vía aérea del paciente en emergencias, los pacientes con clasificación ASA 4 o 5, los pacientes con diabetes mellitus con complicaciones neurológicas tipo gastroparesias diabéticas, esos pacientes también por alteración en el vaciado gástrico tienen riesgo de presentar broncoaspiración, los pacientes consumidores de opioides crónicos, recuerden, esto enlentece la motilidad gástrica, tienen un vaciamiento lento, entonces esos pacientes también tienen riesgo de presentar broncoaspiración, y los pacientes con hernia hiatal severa. ¿Listo? Como vemos, cuando nos llega un paciente politraumatizado, a veces no tenemos tiempo de mirar si presenta alguna de estas condiciones. Es por esta razón de que todo paciente víctima de trauma lo vamos a considerar que es un paciente con estómago lleno, que tiene alto riesgo de presentar broncoaspiración y que necesitamos asegurar la vía aérea con una secuencia de intubación rápida. ¿Y qué define una secuencia de intubación rápida? Básicamente es la administración de un hipnótico acompañado de una relajación neuromuscular previamente habiendo oxigenado muy bien ese paciente y colocar un tubo dentro de la tráquea alrededor de los 30 o 45 segundos después de administrados los fármacos. Generalmente, cuando se hace la técnica de forma adecuada, como se los voy a exponer hoy, vamos a tener una tasa de éxito aproximadamente mayor del 90%. Ahora, cuando lo hacemos de forma inadecuada, como lo mencioné al inicio, de que solo fentanil y midazolam, esa tasa de éxito está alrededor del 50 al 60%. Y tenemos que colocar una balanza riesgo-beneficio de lo que tenemos en nuestro paciente frente. Es decir, tenemos un paciente que hay que asegurarle la vía aérea, porque fácilmente o está en falla ventilatoria o va a entrar en falla ventilatoria, pero no queremos que se nos broncoaspire, porque eso puede empeorar aún más el pronóstico de este paciente. Y tenemos que tratar de quitarle el dolor, de mantener la estabilidad hemodinámica y de que el paciente no tenga un recordal del procedimiento que le vamos a hacer. Entonces, es un balance entre todos los fármacos que vamos a utilizar para poder lograr estos objetivos de forma adecuada y poder ayudar a este paciente a que por lo menos no se nos vaya a morir por un mal manejo de la vía aérea. ¿Y por qué tanto miedo a la broncoaspiración? ¿Qué pasa cuando un paciente se broncoaspira? Primero, tienen mayor mortalidad porque más o menos entre el 10 al 30% van a desarrollar un síndrome que se llama el síndrome del Mendelssohn, que es una neumonitis química por la aspiración del contenido gástrico. Y esos pacientes van a tener una mortalidad de más o menos del 50% aún estando en la unidad de cuidado intensivo. ¿Qué porcentaje de estos pacientes se broncoaspiran? Hay estudios con más de 2.000 pacientes que hablan de que la frecuencia está entre 0 y 22% dependiendo del personal que esté manejando este paciente. Obviamente, entre más experiencia y más conocimiento haya, pues la frecuencia de broncoaspiración va a ser menor, pero generalmente el riesgo está aún en manos expertas. Lo que sí está muy claro es de que el riesgo de broncoaspiración va a aumentar con cada intento de intubación que yo haga. Vemos cómo en el primer intento el riesgo de aspiración es cercano al 2% y cuando yo fallo la primera intubación y hago 2 o más intentos, el riesgo de broncoaspiración de estos pacientes es mayor del 20%. Y de esos pacientes que se nos broncoaspiran, el 30% van a presentar una desaturación severa y el 90% de estos pacientes van a presentar hipoxemia. Por eso es muy importante evitar esta complicación cuando manejamos la vía aérea en el paciente politraumatizado. Y eso es lo que queremos evitar haciendo un uso adecuado de los fármacos que tenemos a disposición. Básicamente, lo que tenemos es de que una vez perdemos los reflejos protectores de la vía aérea de nuestro paciente, tenemos más o menos unos 30-45 segundos para asegurar un tubo en la tráquea. Inicialmente suena complejo, pero si nosotros tenemos un esquema mental de cómo hacer este manejo, seguro que va a ser mucho más fácil en el momento en que nos tengamos que afrontar el paciente, y es lo que yo aspiro que se les quede en esta charla. Y un esquema mental muy fácil que está publicado en la literatura mundial desde hace muchísimos años, pero en el 2018 volvió y salió, es una especie de mnemotecnia que se llama las 7 P's. Lo primero es tener una preparación adecuada de los equipos que vamos a utilizar
en estos pacientes. La segunda P es la preoxigenación. La tercera P es el pretratamiento o los fármacos que yo le administro al paciente antes de llevar a cabo la intubación. El posicionamiento, que es la adecuada posición en la que yo voy a colocar al paciente, lo cual me va a facilitar a mí manipular la vía aérea en el menor tiempo posible. Luego viene la administración de los fármacos en la parálisis con la inducción, el aseguramiento del tubo una vez esté intubado y el manejo post-intubación. En esta charla lo que voy a hacer es que voy a hablar de cada una de estas 7P, dándole los puntos principales en cada una de ellas, tratando de que se lleven ideas claras y concisas. En cuanto a la preparación, bueno, estos son todos los dispositivos que debemos de tener en un servicio de urgencias y que regularmente los tenemos para el manejo de estos pacientes. Necesitamos un dispositivo bolsa, válvula, máscara para la preoxigenación y para el manejo de la ventilación en caso tal de que lo necesitemos. Un monitor de constante de las variables, por lo menos de economía, presión arterial, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca. Idealmente, si disponemos de un capnógrafo en el servicio de urgencias, nos ayudaría muchísimo a definir si el paciente nos quedó intubado o no. Si no lo tenemos, pues no importa, podemos trabajar sin él, no es indispensable para los equipos de preparación de vía aérea. Un laringoscopio con los diferentes tamaños de válvulas y tipos de palas, perdón. Tubos endotraqueales de diferentes números, las guías para la intubación traqueal, un sistema de aspiración con su respectiva sonda, la jeringa para inflar el neumotaponador de nuestro balón y una fuente de oxígeno. ¿Listo? Todos los servicios de urgencias cuentan con estos dispositivos, así que no tenemos por qué no hacer un adecuado manejo de la vía aérea de nuestro paciente politraumatizado. Un punto muy importante acerca de la sonda nasogástrica. Primero, está demostrado de que no se debe colocar una sonda nasogástrica antes de intubar al paciente, excepto de que la indicación de la sonda esté por encima de la intubación. Es decir, yo no voy a pasarle una sonda nasogástrica para aspirar el contenido gástrico solo porque lo voy a intubar. Ahora, si el paciente ya me llega con una sonda nasogástrica porque se la colocaron por cualquier otro motivo, no se la voy a retirar, se la dejo. ¿Qué pasa con la sonda nasogástrica? Que esta nos puede hacer una incompetencia del esfínter esofágico inferior. Y esto nos aumenta el riesgo de broncoaspiración. Entonces, no se la pongo. Si se la necesito colocar, lo intubo y después de intubado y asegurar la vía aérea, le paso la sonda nasogástrica. Si el paciente ya me llega con una sonda nasogástrica puesta, lo que voy a hacer es aspirarla en las 3 posiciones, si el paciente lo permite y la condición del paciente lo permite. Digamos, serían los decúbitos laterales y en el decúbito supino. Si no, por ejemplo, tiene un trauma cervical asociado, entonces solo la aspiro en el decúbito supino. Y nunca pasar una sonda nasogástrica en un paciente inconsciente antes de asegurar la vía aérea. ¿Listo? Entonces, primer punto que quiero que les quede claro. No pasamos la sonda hasta que el paciente no esté intubado. Y si ya la tiene, la aspiramos antes de llevar a cabo la secuencia de intubación rápida. Segunda P, que es la preoxigenación. ¿Qué buscamos con ello? Lo que queremos es aumentar la capacidad vital pulmonar de ese paciente. Eso nos va a permitir tener más tiempo de apnea sin que el paciente se desature. ¿Cómo lo logramos? Haciendo una desnitrogenización de los pulmones, sacando todo el nitrógeno que tiene el pulmón del paciente y reemplazándolo por oxígeno. ¿Cómo lo hacemos? Hay varias técnicas. La más fácil es que con el dispositivo de bolsa válvula máscara colocamos al paciente a respirar oxígeno con FiO2 de 1, más o menos durante 2 a 3 minutos en la capacidad vital de que el paciente aguante. Si el paciente está muy inestable, está en una falla ventilatoria franca, que no nos da esos 2 a 3 minutos, lo que le pedimos al paciente es que haga 3 o 4 respiraciones profundas, es decir, capacidades vitales totales. Con esto es equiparable a los 2 o 3 minutos del paciente ventilando con un volumen corriente normal de 500 mililitros. Eso nos va a aumentar el tiempo de apnea de 1 minuto a más o menos 120 o 180 segundos, dependiendo de la condición del paciente. Ahora, si estoy en una unidad de cuidado intensivo o en mi servicio de urgencias tengo ventilación mecánica no invasiva o cánulas nasales de alto flujo,
les va mucho mejor si los colocamos a ventilar con estos dispositivos 3 minutos antes de la intubación. Nos va a dar más tiempo para manipular la vía aérea sin que lleguemos a una hipoxemia que nos ponga en riesgo la vida del paciente. Algo muy claro y una clave en el manejo de estos pacientes es de que no vamos a hacer ventilaciones con el balón, excepto si no fui capaz de intubar el paciente en el primer intento o si el paciente se me desaturó mientras coloco los medicamentos. Porque la ventilación con el dispositivo que llamamos AMBU va a hacer de que me entre más aire al estómago, me aumente la presión de la cámara gástrica y me aumente el riesgo de regurgitación y de broncoaspiración. ¿Listo? Entonces, esta es una de las grandes diferencias que hay en la secuencia de intubación rápida con la intubación convencional. Es que en la intubación convencional ventilamos al paciente durante 3 minutos mientras le damos tiempo a los medicamentos que actúen. Aquí no lo tenemos, no tenemos ese tiempo y no podemos ventilar al paciente porque se nos va a aumentar el riesgo de broncoaspiración. Solo lo vamos a ventilar si el paciente se nos desatura o si fallamos en la primera intubación. La tercera P es la premedicación. ¿Qué buscamos con la premedicación? Es administrar fármacos que disminuyan los efectos secundarios de los medicamentos inductores y relajantes neuromusculares que voy a utilizar. Por ejemplo, la succinilcolina, que es uno de los relajantes que se utiliza en la secuencia de intubación rápida, puede provocar aumento de la presión intracraneana, bradicardia, mialgias. Nosotros podemos utilizar medicamentos para disminuir la aparición de estos eventos adversos. O el solo hecho de manipular la laringe en el momento de hacer la laringoscopia, al ser un procedimiento sumamente doloroso, podemos desencadenar hipertensión, taquiarritmias, bradiarritmias por reflejos bacales, broncoespasmo, laringoespasmos o aumento de la presión intracraneana. Cosas que no nos van a ser convenientes en un paciente víctima de un trauma craneoencefálico, por ejemplo. ¿Qué medicamentos utilizamos en la premedicación? Voy a hablar primero de estos dos. La metoclopramida, que es un prokinético. Los inhibidores de la bomba de protones, generalmente omeprazol, que se tenemos disponible, y el citrato de sodio, que es un medicamento oral, un antiácido. Sirven no tanto para prevenir la broncoaspiración, sino que si el paciente llega a broncoaspirar, al menos el contenido gástrico que se aspire no va a ser tan ácido como en un inicio. Porque los inhibidores de la bomba de protones y el citrato de sodio lo que van a hacer es alcalinizarme el contenido gástrico. Entonces la respuesta química, que realmente es lo que mata al paciente en el momento de la broncoaspiración, no va a ser tan severa como si dejamos el pH del contenido gástrico ácido. ¿Cuál es el problema? De que estos medicamentos deben de administrarse por lo menos media hora a una hora. ¿Qué le sugiero yo? Todo paciente víctima de trauma, así no tenga indicación de intubación en ese momento, póngale el omeprazol, póngale la metoclopramida, cosa de que si en media hora, en una hora, el paciente cambia la condición clínica y necesita intubar, al menos ya vamos adelantados en un paso. ¿Listo? El citrato de sodio es difícil de conseguir, no está en nuestro medio con mucha facilidad, entonces se los dejo ahí interrogatorio. El que lo tengan, úselo, no hay ningún problema, les va a servir muchísimo en el caso tal de que el paciente broncoaspire. Ahora, en el momento ya agudo, para el momento de la inducción, los medicamentos, los primeros medicamentos que vamos a colocar son opioides y lidocaína. De los opioides les traigo a colación dos, el fentanil y el remifentanil. El remifentanil, solo para que lo tengan como conocimiento, porque está descrito en muchos artículos, se los van a encontrar a dosis de 1 microgramo por kilo, pero no es el opioide de elección en la secuencia de intubación rápida. Por muchas razones, es un medicamento que normalmente lo debemos administrar por bomba de infusión. Si lo administramos en forma de bolo, tenemos mucho riesgo de hacer un tolo leñoso y me va a perpetuar muchísimo la apnea en el caso de que yo no pueda colocar el tubo endotraqueal en el primer intento. Por ende, nos queda el fentanil, tiene un mejor perfil farmacológico para este caso preciso que lo estamos necesitando, a una dosis de 1 a 2 microgramos por kilo, más o menos unos 2 minutos antes de la intubación. Entonces es el primer medicamento que vamos a colocar en nuestro paciente. ¿En qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a inhibir la respuesta catecolaminérgica, nos va a mantener algo de estabilidad cardiovascular, nos va a evitar esa hipertensión o esas posibles arritmias ventriculares que nos pueden generar en el momento de la laringoscopia, nos va a mejorar las condiciones de intubación y nos va a ayudar a disminuir la dosis de los medicamentos hipnóticos que vamos a administrar más adelante. Y si disminuimos estas dosis de estos medicamentos, pues los efectos secundarios también van a ser menores.
Una cosa importante para tener en cuenta. Hay pacientes con mucha sensibilidad a los opioides o que están tan inestables que con solo esta dosis pequeña de fentanil de 1 microgramos por kilo, el paciente puede perder la conciencia. Entonces tenemos que estar preparados porque solo con este medicamento el paciente sí nos puede relajar esfínteres y broncoaspirar. ¿Listo? Y el otro medicamento que les decía que vamos a utilizar como premedicación es la lidocaína. Medicamento sumamente importante que ha venido cogiendo cada vez más importancia y más auge en los últimos 5 años. Porque muchos estudios han demostrado desde el punto de vista farmacológico que tienen acción no solamente a nivel periférico, sino que a nivel central potencia la acción de los GABAérgicos, que son todos los inductores que utilizamos, haciendo que disminuyamos la dosis de estos fármacos. 2. Disminuye el reflejo de oxígeno en el momento de hacer la laringoscopia. Evita el aumento de la presión intracraneana en el momento de manipular la vía aérea. Tiene un leve efecto broncodilatador que está muy discutido, pero nos puede ayudar. Y al estabilizar el miocito, previene la aparición de arritmias ventriculares, también por descarga catecolaminérgica en el momento de la laringoscopia. Problemas, tiene riesgo de hipotensión y que necesita al menos 2 a 3 minutos para que su acción sea predecible. Por lo cual, la lidocaína y el fentanil son los primeros medicamentos que vamos a administrar en el momento de un paciente que necesite una secuencia de intubación rápida. La atropina la menciono, pero no la vamos a utilizar en todos los casos. En un inicio se utilizaba, a todos los pacientes se premedicaba con atropina porque la succinilcolina puede presentar bradicardias. O algunos pacientes por reflejo vagal durante la laringoscopia hacen bradicardias extremas. Entonces todos los pacientes se premedicaban con atropina. Esto ha cambiado mucho. ¿Qué se está haciendo? Utilizamos la atropina solo si la necesitamos. Es decir, si el paciente presenta la bradiarritmia en el momento de la laringoscopia o de intubación, utilizamos la atropina. No la vamos a utilizar de forma preventiva en todos los pacientes. Se ha demostrado que es más deleterio el efecto de la taquicardia y la respuesta simpática que puede ocasionar que los beneficios como premedicación. ¿En quién los vamos a dejar opcional? En los niños menores de 5 años, en los cuales su gasto cardíaco depende más de frecuencia cardíaca que de volumen sistólico. Entonces, estos niños menores de 5 años generalmente son muy dependientes de frecuencia cardíaca. En estos niños podría ser opcional utilizarlos de forma preventiva. Y si tenemos que usarla, la vamos a utilizar en adultos a una dosis de 0,6 miligramos, dosis única, o en niños de 0,01 a 0,02 miligramos por kilo. Otro tema muy controvertido, pero que también se lo van a encontrar en todos los estudios que lleguen a leer o artículos relacionados con la secuencia de intubación rápida y manejo de vía aérea en el servicio de urgencias, es la presión cricoidea o maniobra de Selby. Hay infinidad de artículos, unos que la apoyan, otros que no la apoyan tanto, incluso cada vez está más en desuso y con un signo de interrogación más grande si debemos utilizarla o no. ¿Cuál es la filosofía de utilizarla? Es de que haciendo presión a nivel del cricoides vamos a ocluir el esófago con las vértebras y eso va a hacer de que el paciente no se nos broncoaspire. Tiene varios problemas. Uno, de que hay que colocar una presión entre 20 y 30 newtons y es muy difícil en un personal que no está capacitado en saber cuánta presión está ejerciendo con sus dedos para usted saber exactamente de qué está haciendo 20 o 30 newtons de presión sobre ese paciente. Segundo, que te puede alterar la visión, puede alterar el Cormac al momento de hacer la laringoscopia y no te deja ver las cuerdas vocales. Entonces, también puede ser más deleterio en el paciente. En conclusión, aquí lo vemos en este dibujo, vemos un paciente politraumatizado que requiere manejo de la vía aérea. Se le quita la parte anterior del collar cervical, como lo vemos acá. Esto que está haciendo acá este ayudante es haciendo la presión cricoidea. El anestesiólogo o el encargado del manejo de la vía aérea en este caso lo que está haciendo es preoxigenando al paciente. Otro está administrando los fármacos y otra persona acá atrás, ustedes pueden ver, está estabilizando la columna cervical. Al ser un paciente víctima de trauma, sospechamos siempre que tiene lesión de la columna cervical. Entonces, esta es la presión que en teoría ayuda a disminuir el riesgo de broncoaspiración.
Recomendación, no la utilicemos si el personal no está capacitado. ¿Cuándo sí la vamos a utilizar independientemente de todo, así lo hagamos mal? Es en el momento en que yo tenga que ventilar el paciente con el ambú. En ese caso, sí. Hay que colocar la presión cricoidea para que el aire que yo estoy colocándole se vaya todo para los pulmones y poco entre la cámara gástrica. Es una maniobra que no está exenta de complicaciones, como todo lo que hacemos en medicina, tiene beneficios y tiene potenciales riesgos raros, pero están presentes. Muy bien, nuestro siguiente P es el posicionamiento del paciente. Unos defienden la posición de Fowler pensando en que de esta forma, por antigravedad, la regurgitación va a ser más difícil, pero tiene un problema, de que si el paciente regurgita, también por la misma gravedad, más fácil se nos puede ir contenido hacia los pulmones. La otra posición es la posición de Trendelenburg, siendo de que si el paciente me regurgita, pues por gravedad no se me da los pulmones, pero estos pacientes casi que el 100% nos va a regurgitar. Y nosotros con contenido gástrico allí, pues va a ser muy difícil colocar un tubo en la tráquea. Entonces, la recomendación es coloquemos a nuestro paciente de forma neutra y lo vamos a utilizar de forma neutra. Hago una aclaración acá. Los pacientes obesos o las pacientes embarazadas que tienen la capacidad residual funcional muy disminuida se pueden beneficiar de la posición de Fowler durante la preoxigenación, porque nos disminuye la presión intraabdominal, nos aumenta la capacidad vital total y nos va a dar más tiempo en el momento de manipular la vía aérea. Entonces, si tenemos un paciente gordito o una paciente embarazada en el tercer trimestre, podemos preoxigenar a nuestro paciente en esta posición de Fowler y una vez vayamos a intubarlo, llevamos a nuestro paciente a una posición neutra. Es muy importante, no solo pensando desde el punto de vista de la broncoaspiración, sino al momento de hacer la laringoscopia, de cómo ubicar a mi paciente que me pueda mejorar la visualización de las cuerdas vocales y mejorar el Cormac al momento de hacer la laringoscopia. Los pacientes obesos, sobre todo, los vamos a considerar de vía aérea difícil. Si nosotros posicionamos de forma adecuada a estos pacientes, podemos mejorar la visualización y así tener mayor éxito en el primer intento de intubación. Fíjense cómo nos cambia la vía aérea en esta misma paciente con tan solo hacer la posición de olfateo que todos conocemos. Simplemente colocamos la posición de rampa o colocamos almohadas, sábanas o lo que sea abajo de la paciente para que los tres ejes, el oral, el faríngeo y el laríngeo, nos queden casi que alineados y esto nos permite una intubación mucho más fácil. Un truco está en una línea imaginaria que vaya desde la horquilla external hasta el trago del pabellón auricular. ¿Listo? Esto nos indica de que más o menos los tres ejes que antes mencioné estén alineados y nos puedan facilitar la intubación en estos pacientes. Hagamos un paréntesis, la palabra clave para esta charla es endotraqueal, ya que seguramente los organizadores del evento se las van a pedir a todos los asistentes. Muy bien, continuamos. Llegamos a lo que más me interesa, que ustedes se aprendan o se lleven un concepto muy claro, y es los medicamentos que vamos a utilizar para manejar la vía aérea en estos pacientes. ¿Qué características necesitamos de estos fármacos? Que tengan un inicio rápido y que sea un fármaco predecible en cuanto al tiempo de acción, en cuanto a la duración de acción y en cuanto a sus efectos. Necesitamos un fármaco que nos provoque pérdida de conciencia, que nos evite el despertar durante el procedimiento que estamos realizando. ¿Para qué? Para que nos mejore las condiciones de intubación, para que nos minimice o atenúe las alteraciones hemodinámicas durante la manipulación de la vía aérea y generar un bloqueo de la respuesta simpática en estos pacientes. Además, sin que nos lleve al otro extremo de una inestabilidad hemodinámica, ya que el paciente traumatizado per se ya viene con una alteración de su gasto cardíaco y de la ULE. Contamos con varios fármacos que podemos utilizar para la inducción. Y vamos a descabezar varios de entrada. El tiopental sódico es un inductor anestésico GABAérgico
Pero tenemos varios problemas con él. Uno, que cada vez es más difícil conseguirlo, digamos que está casi que por fuera del mercado. Dos, provoca liberación de histamina, provoca vasodilatación excesiva, tumba el gasto cardíaco por depresión miocárdica directa, por ende nos va a llevar al paciente a hipotensión, bradicardia y empeorar el estado hemodinámico del que el paciente ya tiene. Nos quedan propofol, etomidato, ketamina y midazolam. Vamos a hablar un poquitico de cada uno de ellos y sobre todo de esta combinación ketamina-midazolam, que es lo que más me interesa que se lleven como concepto clave. Propofol es un excelente fármaco, es el medicamento que más utilizamos en el quirófano todos los días. También tiene un efecto agonista GABA a nivel central. Tiene un inicio de acción más o menos entre 30 segundos a 1 minuto, a una dosis entre 1 y 2 miligramos por kilo, y la duración está alrededor de los 5 minutos. ¿Qué problema tiene, en especial en los pacientes víctimas de trauma? Es un depresor miocárdico directo, provoca unas hipotensiones tenaces, sobre todo en los pacientes mayores de 60 años, y esto hace que al tumbar el gasto cardíaco disminuye la presión de perfusión cerebral. Todo paciente que nos hagan hipotensiones durante la inducción, vamos a tener mayor problemas de hipoperfusión orgánica, mayor riesgo de paro cardíaco, mayor riesgo de delirio si el paciente llega a salir de ese evento, y obviamente hipoperfusión global. Por lo cual, el propofol no es un fármaco indicado para la inducción de secuencia de intubación rápida en el paciente víctima de trauma. El etomidato, un fármaco excelente por su perfil hemodinámico que da, pues es un fármaco que no genera hipotensión, también es un agonista GABA de nivel central. Tiene dos problemas grandes. Uno, que no se consigue fácilmente y no todas las instituciones cuentan con él. Y dos, que provoca una inhibición de la 11-beta hidroxilasa, lo que nos puede llevar a una insuficiencia renal. Es más común esta insuficiencia suprarrenal con goteos continuos que con dosis única, pero también se ha demostrado que puede provocar insuficiencia suprarrenal con dosis única, sobre todo en pacientes sépticos. Y está demostrada la mortalidad a los 28 días en todo paciente séptico que fue inducido con etomidato, víctima de un choque séptico. ¿Listo? Entonces, pacientes sépticos no los vamos a utilizar. En el paciente politraumatizado se podría utilizar, tiene un perfil farmacológico excelente que nos serviría muchísimo, pero como les digo, no está disponible en todos los centros. Si lo tienen de servicio, excelente, sería el medicamento de elección para utilizarlo, una dosis de 0.3 miligramos por kilo, su inicio de acción es a los 30 segundos y también el promedio de la duración es entre 5 y 10 minutos, o sea que viene perfecto para la intubación en estos pacientes. Muy bien. ¿Qué sí tenemos? Y que sí tenemos en casi todos los servicios, tanto de cirugía como de urgencias de nuestro país. Tenemos benzodiazepinas, que la de perfil farmacológico que mejor nos vendría es el midazolam, pero ojo, el midazolam no como medicamento único, como lo venimos haciendo o como veo que aún lo hacen, da pobres condiciones para la intubación. Entonces, es un cofármaco que sí nos puede ayudar cuando utilizamos otros medicamentos para poder disminuir la dosis y darnos mejor estabilidad hemodinámica. Tiene un mínimo efecto hemodinámico y ese perfil farmacológico nos favorece muchísimo. Como agente único de inducción se utiliza 0.2 a 0.3 miligramos por kilo. Pero como no lo vamos a utilizar como agente único, porque ya a partir de hoy no lo van a seguir haciendo, lo vamos a utilizar a 0.05 a 0.1 miligramos por kilo, asociado a ketamina. Esta adición de midazolam con ketamina tiene muchas ventajas. Tiene un mínimo compromiso hemodinámico, disminuye los efectos adversos de ambos medicamentos por el efecto sinérgico que tiene, y disminuye los efectos secundarios de la ketamina cuando lo utilizamos como agente único. Entre ellos, el aumento de la presión intracraneana, el aumento del consumo de oxígeno por la taquicardia que puede provocar, y aparte de que es un depresor directo miocárdico. ¿Qué es lo que pasa? Que los pacientes realmente responden con hipertensión y taquicardia porque la ketamina lo que hace es aumentar la liberación de adrenalina de las glándulas suprarrenales. Entonces, acaba con la reserva de la noradrenalina y adrenalina, por eso genera hipertensión
y por eso genera taquicardia. Y ese perfil farmacológico nos puede servir a nosotros en un paciente víctima de trauma, que generalmente, como lo mencionamos en un principio, está hipovolémico y está con el miocardio deprimido. Entonces, cuando yo hago una combinación de estos fármacos, me da un muy buen perfil hemodinámico y me disminuyen los efectos secundarios de cada uno de ellos. Este estudio de hace más de 10 años lo realizaron en Norteamérica, en Francia, perdón, en unas unidades de cuidado intensivo y compararon 400 pacientes. Unos los intubaron con etomidato y otros los intubaron con ketamina. Y básicamente el resultado fue que las condiciones de intubación fueron exactamente las mismas con estos dos fármacos. Entonces, bueno, pese a que el etomidato digamos que sería el medicamento de elección para los fármacos politraumatizados, la ketamina es un fármaco equiparable y de fácil consecución en nuestro país. Y este estudio, muy reciente, del primer trimestre de este año en curso, hicieron una combinación de ketamina, midazolam y adicionaron lidocaína a una dosis de 1 miligramo por kilo, midazolam a 0.05 miligramos por kilo y la ketamina a 1 miligramo por kilo. Y vieron cómo les iba mejor a estos pacientes con esta combinación de los tres fármacos cuando se comparaban con ketamina sola a dosis full de 2 miligramos por kilo. Entonces, son fármacos que los tenemos a disposición y que nos van a dar muy buenas condiciones de intubación en los pacientes que son víctimas de trauma. En cuanto a relajación neuromuscular, tenemos básicamente dos fármacos que podemos utilizar en este tipo de pacientes por sus propiedades farmacológicas. Son fármacos que tienen un inicio de acción rápido, pero difieren sobre todo en el tiempo de duración de este. Tenemos la succinicolina y tenemos el rocuronium. La succinicolina, un relajante neuromuscular despolarizante, que tiene su acción con una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo aproximadamente a los 30 a 45 segundos y un tiempo de duración de aproximadamente 5 minutos. El rocuronium es un medicamento relajante neuromuscular no despolarizante que a dosis de 4 veces la dosis efectiva, no 25, es decir, a dosis de 1.2 miligramos por kilo, tiene un inicio de acción a los 45 a 60 segundos más o menos y un tiempo de duración más o menos de 45 a 60 minutos. Ambos nos dan muy buen plano de relajación para la intubación, pero digamos que si lo comparamos los dos a la par, el medicamento de elección para la inducción en un paciente es la succinicolina, porque es el que más rápido actúa, así sean solo 10 o 15 segundos más rápido, ese tiempo nos va a servir a nosotros, y porque el tiempo de duración de acción es mucho más corto que el rocuronium, y esto nos va a servir demasiado si no somos capaces de intubar al paciente y necesitamos que el paciente vuelva de nuevo a la ventilación espontánea. Ambos nos dan condiciones extraordinarias de intubación y en un tiempo relativamente crónico. ¿Cuándo utilizamos rocuronium? Cuando hay una contraindicación absoluta con la succinicolina. ¿Cuál es el problema de la succinicolina? Básicamente los efectos secundarios que tiene. Provoca aumento transitorio de la presión endocraneana, aumenta el aumento de la presión intraocular. Esto digamos que podría ser una contraindicación relativa para pacientes con trauma penetrante del globo ocular. En los pacientes con trauma craneoencefálico realmente no está tan contraindicado, es más el beneficio de que nosotros aseguremos la vía aérea de estos pacientes que la posible aumento de la presión intracraneana de forma transitoria, pero en los cuales sí hay una contraindicación absoluta, es el paciente que tiene una hipercalemia o un riesgo elevado de hacer una hipercalemia. Por ejemplo, el paciente renal, que no conocemos los niveles de potasio actuales, el paciente que ya tiene una hipercalemia instaurada, el gran quemado, que probablemente tiene mucha liberación de potasio al plasma, entonces estos pacientes pueden hacer hipercalemias severas con arritmias ventriculares secundarias. Los pacientes que son víctimas de trauma por aplastamiento, que generalmente realizan rhabdomiolisis, también liberan potasio. Y los pacientes con trauma raquimedular de más de 24 a 48 horas de evolución, porque estos pacientes que hacen una expresión de receptores de acetilcolina por fuera de la unión neuromuscular y ayudan a la liberación masiva de potasio.
Los pacientes con distrofia muscular conocida también es una contraindicación absoluta del uso de la succinilcolina por el riesgo no solo de hipercalemia, sino de hipertermia maligna. Entonces es un fármaco muy bueno, pero como vemos también tiene una serie de efectos secundarios que no va a ser muy adecuado utilizarlo en algunos escenarios del trauma. Muy bien. Hay múltiples estudios que tratan de comparar los dos relajantes, tratando de demostrar de que el rocuronio puede ser superior a la succinilcolina, y en todos ellos han fallado, es decir, no han encontrado superioridad del rocuronio con la succinilcolina, con lo cual lo sigue siendo el medicamento gold estándar para el manejo de la vía aérea en estos pacientes, siempre y cuando no haya una contraindicación para utilizarla. Cuando hay tantos estudios, unos a favor, otros en contra, ¿qué hacemos? Pues nos vamos a buscar un metaanálisis, y en la base de Cochrane hay este gran metaanálisis con 50 estudios y más de 4.000 pacientes involucrados en ellos, donde básicamente la succinilcolina es ligeramente superior al rocuronio. ¿Listo? Entonces, esto demuestra de que el medicamento de elección para relajar a los pacientes sigue siendo la succinilcolina por su rápido inicio de acción y por su corta duración de acción. Muy bien, ya habíamos hablado algo acerca de la ventilación, de que siempre vamos a evitar ventilar al paciente, de que en un principio no vamos a arrancar ventilando al paciente, sino que lo vamos a preoxigenar. Entonces, tenemos que evitarla, pero van a haber casos en los cuales vamos a tener que ventilar a nuestro paciente, porque si no se nos va a morir de una hipoxemia. Por ejemplo, el paciente que ya está desaturado o que nos llega con una alteración del estado de conciencia, que no está ventilando de forma adecuada, tenemos que apoyarle la ventilación, ¿listo? O el paciente en que ya lo inducimos, está relajado y no fuimos capaces de intubarlo en el primer intento. Ese paciente toca ventilarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a ventilar? Ya habíamos dicho de que aquí vamos a utilizar la maniobra de Selig. Sí o sí, vamos a necesitar la ayuda de otra persona que nos haga presión cricoidea para poder ventilar al paciente, y que el aire que vamos a meter no se nos vaya a la cámara gástrica, sino que el gran porcentaje de este se vaya para los pulmones. Esta ventilación no va a ser más de 20 centímetros de agua de presión inspiratoria. Digamos, lo ideal sería mantenerlo entre 15 y 20. Generalmente los dispositivos de bolsa, válvula, máscara tienen una válvula para regular este tipo de presión, o si tenemos un manómetro, lo estamos haciendo con una máquina en el servicio de urgencias, también nos podemos guiar por ella. Y sobre todo, los pacientes que van a tener más riesgo de presentar hipoxemia o que no vamos a ser capaces de intubarlo, son los pacientes que tienen una capacidad vital disminuida. Los pacientes obesos, las embarazadas, los niños menores de 5 años, todo paciente críticamente enfermo, o aquellos pacientes en los que no pueden ser preoxigenados por las condiciones clínicas con que nos llegue. ¿Qué vamos a hacer si en el momento en que hacemos la relajación el paciente nos regurgita? Entonces, por eso siempre vamos a tener a la mano un aspirador, como lo vimos al inicio con la primera P de preparación, y vamos a aspirar todas las secreciones. Si el paciente lo teníamos en posición neutra o en posición de Fowler, lo vamos a llevar a posición de Trendelenburg. O sea que él va a seguir regurgitando, pero no se nos va a aspirar. Y así podemos llegar, limpiar todas las secreciones posibles hasta que deje de drenar. Nuevamente lo llevamos a posición neutra e intentamos nuevamente una intubación endotraqueal. Como última consideración, importante, siempre llegamos, intubamos el paciente, fijamos el tubo, lo dejamos conectado al ventilador, o la fisioterapeuta se quedó dándole ventilación manual al paciente y nos olvidamos de ese paciente. Recuerden de que vamos a tener un paciente que los medicamentos que utilizamos van a durar máximo entre 5 y 10 minutos. Y si colocamos rocuronio para relajarlo, va a estar relajado por lo menos 1 hora a esa dosis que vamos a utilizar. Entonces, este paciente va a recuperar la conciencia muy pronto y va a tener que recordar de todo eso. Se nos va a aumentar la presión arterial, va a ser crisis hipertensiva, riesgo de arritmias, aumento de la presión endocraneana. Entonces, es muy importante dejarle titulada sedación a estos pacientes. ¿Qué medicamentos vamos a utilizar? Observen que tenemos los mismos que utilizamos para la inducción. ¿Cuál vamos a escoger? El que tenga el mejor perfil farmacológico de acuerdo a las condiciones de ese paciente. Un paciente que está choqueado, que está netamente hipovolémico, pues no le vamos a montar un goteo de propofol. Podemos montar un goteo de ketamina midazolam. O podemos montar ahí sí un goteo de midazolam fentanil, que nos va a lograr
una buena estabilidad hemodinámica. Entonces vamos a escoger ese paciente, qué condiciones tiene, que no tenga ninguna contraindicación para el uso de ellos, y escogemos el medicamento con el mejor perfil farmacológico que se nos pueda adecuar mientras se resuelve el problema del paciente. O se va para cirugía o se va para la unidad de cuidado intensivo. Muy bien, eso era todo lo que tenía preparado para decirles. Espero que la charla haya sido de su agrado y, más allá de eso, de que sea de mucha ayuda para nuestra labor del día a día. Nuevamente, muchas gracias al comité organizador, a todos por la invitación, y que tengan una feliz noche.